El día de hoy voy a hablarles de lo que es la guianza divina, y la guianza divina empieza entendiendo que el Espíritu Santo es quien nos guía. El Espíritu Santo es quien nos ha guiado a este lugar y quien toma nuestras vidas y nos va guiando a través de la vida. Guianza divina es cuando Dios nos muestra su voluntad, lo que Él quiere que nosotros sepamos y lo que Él quiere que nosotros hagamos y que nosotros obedezcamos, lo que Él nos ha demostrado, nos ha revelado que es su voluntad. Cuando Dios nos da de su guianza divina, es tan hermoso como cuando nos toma de la mano y dice: por aquí es, para allá no, para allá tampoco, mira, por aquí. Y Él toma a su novia, ¿verdad?, que somos la iglesia, y nos va guiando por el camino y nos dice: espérame tantito, vamos a esperar, este es el momento. Y Dios nos va guiando de manera que sabemos cuál es su voluntad y sabemos obedecerle. Su Espíritu Santo nos ayuda a obedecerle. Quiero decirle que hay mucha gente que piensa que Jesús está en las gradas y nada más está viendo cómo nos damos, cómo batallamos aquí en la tierra, cómo tomamos decisiones, cómo hacemos las cosas, y no es así. Jesús no está en las gradas, Jesús está en el campo, pero nosotros tampoco estamos en las gradas viendo cómo Jesús hace todas las cosas, ¿verdad? Él hace, deshace aquí en la tierra, pero nosotros no nomás nos quedamos viendo, también participamos. Jesús está en el campo de juego, nosotros estamos con Él, y es un trabajo que hacemos conjuntamente. Él es el capitán del equipo, el entrenador es el Padre Celestial, y el Espíritu Santo dentro de nosotros nos da las habilidades, los dones, los talentos, las capacidades para llevar a cabo su obra. Así es que Jesús es el capitán. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque Jesús es nuestro capitán y está al lado nuestro, jugando con nosotros en esta vida diaria? Vamos a hablar de guianza divina y tiene que ver con conocer la voluntad de Dios. Déjeme primero empezar diciendo qué es la voluntad. La voluntad es la facultad de decidir, la libertad de decidir o libre determinación. Es las ganas o deseos de hacer algo. Mire, la voluntad, somos espíritu, vivimos en un cuerpo. Tenemos un alma. Somos espíritu, vivimos en un cuerpo y tenemos un alma, y esta alma tiene voluntad. Esta voluntad es como un switch con el cual decidimos hacer las cosas o no hacerlas. Es lo que nos lleva a hacer o no hacer algo. Esa es la voluntad. Pero la voluntad de Dios es maravillosa, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2 lo dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué precioso versículo que nos dice que necesitamos renovar nuestra mente para entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dice aquí que para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es que la voluntad de Dios es buena. Buena quiere decir que es útil, que es bastante, que es suficiente. Qué padre saber que la voluntad de Dios es suficiente, es bastante, es útil para nosotros. Pero no nada más es buena, es agradable. ¿Qué quiere decir agradable? Que nos gusta. Dice el diccionario que agrada el gusto, que da gusto. Así es que cuando se manifiesta la voluntad de Dios, entonces nos gozamos porque nos gusta, nos agrada, nos hace sentir bien.
es agradable, pero además es perfecta. Esta palabra perfecta significa con el mayor grado posible de todas las cualidades en su línea, de plena eficacia. Quiere decir que cuando Dios manifiesta su voluntad para cada uno de nosotros, es no solamente buena y agradable, sino es exactamente lo que necesitamos. Suple todas las necesidades, a pesar de todas las circunstancias, su voluntad satisface nuestra necesidad. Hay circunstancias difíciles, adversas, y en medio de ellas, cuando Dios manifiesta su voluntad, es suficientemente efectiva. Ahora, los pensamientos de Dios son maravillosos. Y Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mire, la voluntad de Dios no solamente es buena, agradable y perfecta, sino que sus pensamientos para nosotros son pensamientos de paz. Esta palabra paz en hebreo es la palabra shalom. Y esta palabra shalom significa varias cosas que tienen una bendición implícita para nosotros. Los pensamientos, la voluntad de Dios, sus pensamientos para nosotros tiene que ver con shalom, con paz, que significa bien. O sea, sus pensamientos son de bien, son de felicidad. Esta palabra shalom también significa felicidad. Entonces, sus pensamientos son para hacernos felices, de prosperidad. ¿No le da gusto que Dios quiere que usted prospere? Que sus pensamientos son para que usted prospere en todo lo que emprenda, de dicha, de salvación. Los pensamientos de Dios tienen que ver con nuestra salvación. Dios está pensando en tu salvación, en mi salvación, en nuestra salvación. Dice el diccionario que también esta palabra shalom hebreo también significa victoria. Qué rico es saber que Dios quiere que seamos victoriosos en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier dificultad, en medio del valle de sombra de muerte, que nosotros salgamos con victoria. Victoria. Dice la Escritura que dice Jehová que sus pensamientos son de paz y no de mal. Esta palabra mal en hebreo es la palabra raj, R-A-H, y significa adversidad, aflicción, agravio, calamidad. Qué tremendo que Dios no tiene este tipo de pensamientos de calamidad, de aflicción, de agravio, de adversidad. Dios no piensa eso sobre tu vida. Su voluntad no va en función de querer traer esto a tu vida. Dios siempre quiere nuestro bien, nuestra victoria, nuestra dicha, nuestra prosperidad. Qué tremendo es escudriñar la palabra de Dios y encontrarnos con esta riqueza. Esta palabra raj también significa calamidad, castigo, desastre, desgracia, destrucción. ¿No le da gusto que Dios no tiene pensamientos de destrucción, que no tiene pensamientos de desgracia, de desastre? Él siempre está pensando bendecir a sus hijos. Su voluntad es bendecirnos. Esta palabra raj también significa difícil, doloroso, duro, fastidioso, feo, injusto, molesto, de pecado, penoso, perverso, terrible, triste. Todo esto no se le ocurre a Dios con respecto a nosotros. Solamente pensamientos de bien, de felicidad, de prosperidad, de dicha, de salvación y de victoria. Y todo esto es ¿para qué? Para darnos el fin que esperamos. Él produce el querer en nuestro corazón y además nos lleva a cumplirlo. Esos sueños y esos anhelos que tenemos en Dios, esos sueños y anhelos que Dios ha producido en nuestro corazón, Él quiere que se cumplan. Eso es lo que piensa Dios acerca de nosotros. Dios quiere que se cumpla. Así es que su voluntad no solamente es buena, agradable y perfecta, sus pensamientos son de bien, de paz, de victoria, de prosperidad, de dicha, y no son de mal. Un chorro de cosas que mencionamos con el mal, sino que Él espera que alcancemos aquello que Él produjo ya en el corazón como un sueño, como un anhelo. Hay tres formas en las que se manifiesta la voluntad de Dios.
Piense usted por un momento en que el universo de la voluntad de Dios está contenido en tres maneras de manifestarse. Esas tres maneras de manifestarse contienen todo lo que es la voluntad de Dios. Y esas tres maneras son la voluntad soberana de Dios, la voluntad específica de Dios y la voluntad moral de Dios. Y vamos a hablar de cada una de ellas. Déjeme empezar por darle la definición de lo que es soberano. Voluntad soberana de Dios, vamos a hablar de ella primero, y quiero decirle lo que es soberano. Soberano es que ejerce o posee la autoridad suprema. Soberanía quiere decir principio de supremo poder en su más alta entidad. Mire, cuando nosotros hablamos de la voluntad soberana de Dios, estamos dejando claro que cuando Dios dice algo, se hace, se lleva a cabo, que no hay dudas, que lo que Él habló va a cumplirse, que lo que Él dijo va a llevarse a cabo. Así es su voluntad soberana. Lo que Dios ha determinado hacer, lo va a hacer. Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Quiere decir que hay cosas que Dios guarda para Él, pero otras que nos revela para que nosotros las escudriñemos. Y esto tiene que ver con su voluntad. Cuando Él manifiesta su voluntad, es una voluntad revelada, que nosotros conocemos. Pero hay cosas que Él guarda para Él, que son secretas, que no comparte con nosotros. Él las tiene escondidas y no las conoce. Pero las que comparte con nosotros, nosotros podemos escudriñarlas y conocerlas más. Hechos 1:7 dice... Y les dijo, está hablando Jesús y dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Quiere decir que Dios ha puesto en su sola potestad algunas cosas de su voluntad que no nos van a ser reveladas. Como, por ejemplo, ¿alguien conoce qué día regresa el Señor por nosotros? No sabemos. No sabemos cuándo va a regresar por nosotros, pero sabemos que es pronto, por todas las señales que nos ha dado. Génesis 1:3 dice así, y dijo Dios sea la luz, ¿y qué cree? Fue la luz, porque Dios hace todo aquello que Él ha determinado hacer. Él dice Hebreos 11, verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios hablaba y se creaba. Dios dijo, sean los mares y fueron los mares, sean los pajaritos y fueron los pajaritos, sean los pececitos y fueron los pececitos. Dios, hablando, creó los cielos y la tierra, todas las estrellas, todo el universo fue creado por el poder de su palabra, porque Él lo determinó soberanamente. ¿Sabe que no fuimos llamados a consulta para saber si se hacía el universo como está hecho, la creación? Dios creó todo. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. El Señor nos sostiene, subsistimos porque el Señor, el creador de los cielos y de la tierra, nos tiene sostenidos, subsistimos por Él. El Salmo 24, verso 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Dios es soberano y su voluntad soberana es aquello que Él determina hacer y lo hace y no le pide cuentas a nadie, no le pregunta a nadie, no lo podemos modificar. Lo que nosotros hagamos no tiene ninguna influencia sobre lo que Él ya ha determinado. Si nosotros nos pusiéramos de acuerdo para ayunar y orar, para que
no haya muerte, yo no muera, no, usted no muera. Pues, tenemos una fecha limitada ya establecida por Dios. Él decide cuándo nacemos, Él decide cuándo morimos, y Él ha decidido también que va a haber un juicio eterno. Esa es su voluntad soberana, es para la humanidad. Toda la humanidad va a experimentar su voluntad soberana sobre estas cosas. Él tiene un día fijado para el rapto y lo va a llevar a cabo, aunque algunos no crean que va a haber arrebatamiento. Va a haber bodas del Cordero. Yo lo voy a ver ahí. Nos vamos a ver y nos vamos a gozar. Y después de las bodas tremendas, preciosas, maravillosas, las mejores bodas a las que hayamos asistido, después de eso va a haber reventón. Y va a haber un festín. Dice la Escritura que va a haber gruesos tuétanos. Yo lo siento mucho por los que son veganos y vegetarianos. Creo que van a sufrir un poco, porque va a haber tuétanos, y me imagino que va a haber una buena barbacoa guisada por algún mexicano. Y son cosas que nos animan. Pero Dios decidió cómo va a ser este evento, y cada uno de ellos para toda la humanidad, y por más que nos pongamos de acuerdo no la podemos modificar. Supongamos que vamos a orar para que no haya juicio eterno, porque es muy feo. Vamos a orar, vamos a ayunar, todos nos vamos a poner de acuerdo para que no haya juicio eterno. No vamos a modificar ni tantito. Vamos a suponer que todo el mundo se pone de acuerdo. Señor, te pedimos en ayuno y oración que no haya juicio eterno. Créame, no vamos a mover ni una micra lo que Dios ha determinado hacer, porque está en su voluntad soberana. Pero esa voluntad soberana es buena, agradable, perfecta. Sus pensamientos son de paz, de bien, de bendición, de dicha, de prosperidad, y no de mal. No son de destrucción, no son de desastre. Qué poderosa es la voluntad soberana de Dios. Pero así como hay para la humanidad una voluntad soberana de Dios, también lo hay en lo personal. Y esto tiene que ver, déjeme darle un ejemplo muy burdo, muy fácil. Dios decidió en qué continente iban a nacer, en qué país, en qué estado, en qué ciudad, quiénes iban a ser sus padres, quiénes iban a ser sus hermanos, quiénes iban a ser sus maestros, quién iba a ser su pastor. Y cada una de las cosas que Dios ha decidido soberanamente, pues las hemos vivido. A lo mejor usted no quería el maestro que le tocó, pero le tocó, ¿verdad? O no quería el hermano que le tocó, pero le tocó. O el jefe que le tocó en la empresa. Todas estas cosas, estoy muy seguro de que Dios de alguna manera soberanamente las ha decidido. Dice Daniel 2, versículo 20, hablando de esta soberanía de Dios, de esta voluntad soberana de Dios, dice así: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Fíjese lo que dice aquí: Él muda los tiempos y las edades. ¿Qué edad tienes, pastor Alejandro del Rey? Pues la que Dios quiera. Eso es una bendición. Fíjese que acabo de ver a Emanuel. Yo tengo 62 años, él tiene 66. Le digo: gracias Dios, porque tus hijos rejuvenecen. Es muy interesante ver cómo Dios guarda a sus hijos. 62 años, pero yo tengo la edad que Dios quiera que tenga, ¿no? Porque Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios es Dios. Y fíjese que Él es el que ha puesto por presidente a Andrés Manuel López Obrador, y Él pide que oremos por Él. Por favor, no se enganche con todas aquellas personas que están difamando, que están... mire, ya oramos por todos aquellos que se enriquecieron estando en su lugar. Yo oré por Felipe Calderón, por Enrique Peña Nieto, por Fox,
Dios de mi vida, por Fox. Y oramos por ellos. Nos toca orar por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Él, nuestro Dios, tiene una voluntad soberana y no tengo que preocuparme por esta voluntad soberana porque es buena, es agradable, es perfecta. Sus pensamientos son de paz y no de mal. Esta voluntad soberana de Dios no me debe de preocupar porque además no puedo cambiarla ni puedo influir en ella, pero es buena, es agradable y es perfecta. Déjeme darle un ejemplo de esta voluntad soberana de Dios. Esta voluntad soberana de Dios fue muy, muy poderosa para mí. Me encanta este testimonio. Yo tengo muchos, pero este me gusta mucho y me gusta compartirlo. Fíjese que cuando estaba a punto de casarme, 3 días antes dije: Señor, quiero ofrecerte mi ayuno, voy a ayunar y orar, y quiero que me des algo venido de tu corazón, que venga del cielo para decírselo el día de la boda. Y estaba yo en esos 3 días de ayuno y oración, y una madrugada Dios me visitó y me dijo: el día que yo estaba formando a Nancy en el vientre de su madre, la formaba para mi gloria, honra y alabanza, pero también la hice pensando en ti. Y para mí eso fue tremendo. Fue un regalo precioso que yo pude decirle el día de la boda. Y esto habla de la soberanía de Dios. Esto habla de cómo Dios tiene todo conocimiento. Y así como Dios creó a Nancy para ser ayuda idónea mía, también me creó a mí en el vientre de mi madre, sabiendo con quién me iba a casar, poniendo en mí todo para llegar a ser cabeza de Nancy, para que formáramos un matrimonio en Cristo. Dice el Salmo 139, verso 13. Salmo 139, 13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Mire, Dios fijó su mirada en Cristo y tomó esa partecita de Jesús y terminó el proyecto en su mente y en su corazón y lo escribió en su libro. Y esperó pacientemente hasta el día en que fuimos concebidos y empezó a poner en cada uno de nosotros todas las cosas de acuerdo a lo que dice su libro. Y fuimos creados conforme a lo que estaba escrito desde antes de la fundación del mundo, desde antes del principio, en su libro, quiénes íbamos a ser. ¿No le da gusto? ¿No le da alegría saber que Dios nos tenía en su mente y en su corazón antes de nacer, antes de ser concebidos? ¿No le da gusto saber que Dios tiene una voluntad soberana, gloriosa, que es buena, que es de bien, que es de prosperidad, de dicha, de victoria, de salvación? ¡Qué poderoso es Dios! Yo podría hablar mucho más y muchos ejemplos darles de esta voluntad soberana de Dios, cómo se ha manifestado en nuestras vidas. Pero usted tiene un ejemplo, tiene muchos ejemplos también. Uno de ellos, y el más importante creo yo, es que tenemos un llamado de parte de Dios a nuestras vidas. Ese llamado es la voluntad soberana de Dios para usted. Y ese llamado que Dios nos ha hecho es un llamado que vamos a llevar a cabo a través de la vida. Pero déjeme llevarlo a lo que es la voluntad específica de Dios. La voluntad soberana de Dios es muy padre porque ni siquiera debemos de preocuparnos, es buena, agradable, perfecta y no hay manera de cambiarla. Pero la voluntad específica de Dios
Esa es delicada, hay que tratarla con cuidado. Porque Dios le dice a una persona lo que espera de ella y lo que se espera es que obedezca. Dios le manifiesta a una persona lo que Él quiere que se haga. Esa es la voluntad específica. Cuando Dios nos habla y sabemos lo que Él quiere, que sabemos que Él nos ha hablado y que tenemos que llevarlo a cabo. Entonces, lo que sigue es o que obedecemos a Dios y lo hacemos, o que no obedecemos y entonces nos va como en feria. Mire, déjeme darle el ejemplo de Jonás. ¿Cuántos conocen la historia de Jonás? No todos, yo le voy a narrar un poquito de la historia de Jonás. Jonás 1:1 dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios le está diciendo a Jonás: levántate y ve a Nínive y predica arrepentimiento. Y Jonás se levanta, pero en lugar de ir a Nínive se va a Tarsís y entra a una embarcación, se mete en este barco para ir a Tarsís, y en medio del mar se levanta una tormenta. Las olas están destruyendo el barco. Los marineros se dan cuenta que es por causa de Jonás que viene todo esto y lo echan al mar. Se calma la tempestad, la tormenta, y un gran pez se traga a Jonás. 3 días está en el vientre de este pez. ¿Se imagina cómo salió Jonás después de estos 3 días de estar ahí con los ácidos del pez y el olor y todo? ¡Qué terrible! Pues entró en razón Jonás, finalmente entendió que tenía que ir a obedecer a Dios a Nínive. Y Dios manda al pez que lo deje en la tierra, y sale Jonás, yo me lo imagino hasta con úlceras en la piel, su ropa media destrozada, y llega a predicar. Y me imagino que dijo: yo me pasé 3 días en el vientre de un pez, por favor obedezcan, arrepiéntanse. ¿Quién no se iba a arrepentir después de ver tremendo testimonio? Y la gente de Nínive se arrepintió. Pero Jonás tuvo la oportunidad y lo hizo de desobedecer. Y cuando nosotros recibimos una palabra específica de parte de Dios para hacer algo y no la hacemos, las cosas no van bien. Dios tiene preparado también un pez para nosotros. Un pez espiritual, a lo mejor no es un pez físico, ni tremendo pez, ¿verdad? Pero algo nos va a hacer volver a la razón y que podamos obedecer. Cuando no obedecemos, lo que Dios nos habla es terrible. Pero obedecer la voluntad de Dios siempre trae bendición. ¿Se acuerda usted de Moisés? Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro. Tenía ya 80 años y de repente se le aparece Dios. Mire lo que dice Éxodo 3, verso 10, dice así: ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Yo me imagino que Moisés, que había huido de Egipto a los 40 años, porque había asesinado a un egipcio y se había revelado esto, ya sabían en Egipto que él había matado a un egipcio, que salió huyendo, que teniendo 40 años, salió 40 años después, se le aparece Dios y le dice: ve a liberar a mi pueblo allí a Egipto. No, pues con razón era tartamudo. Yo Señor, ¿de veras quieres que vaya yo? No, pues tartamudo. Cualquiera de nosotros hubiera tartamudeado, ¿no? 80 años. No, tremendo. Tengo otro ejemplo, quiero
pero obedeció. Y déjeme terminar esta historia de Moisés. Pero obedeció. Y Dios lo respaldó poderosamente. Una autoridad y una unción en Moisés como la ha habido en muy pocos hombres. Moisés fue el libertador del pueblo de Israel en la tierra de Egipto. Y hasta el día de hoy, los judíos tienen un recuerdo muy especial de él. Porque obedeció a Dios. Cuando Dios nos habla específicamente, debemos obedecer. El ejemplo ahora de Gedeón. Jueces capítulo 6 y verso 12 dice así. Jueces 6, verso 12 dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esta pandemia? Todo esto. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, fíjese lo que le dice el Señor: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Escuche esto, ¿no te envío yo? Cuando Dios nos habla específicamente, ahí está su gracia, su favor, su unción, su autoridad. Todos los recursos del cielo están respaldando aquello que Él nos está pidiendo que hagamos. Levántate y ve a predicar a la gente de tu colonia. Dios está ahí con nosotros y nos respalda y podemos hablar. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido experiencias? Yo no sé si usted las ha tenido, pero va usted en el camión y de repente Dios le dice: compártele al compadre que vaya al lado. Y el de al lado va todo dormido, hasta se le está escurriendo ahí y tú le dices: Señor, pero si viene hasta dormido. Y de repente se despierta y dice: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, ya hay que compartirle, ¿verdad? Es tremendo cómo Dios nos habla específicamente sobre algunas cosas. Frecuentemente, cuando estaba soltero, estaba en el instituto bíblico y viajaba a dar clases a la Ibero desde el instituto, me subía al camión y frecuentemente el Señor me pedía que yo compartiera. Alguna vez se acercaron algunas personas y me dijeron: ¿es usted el predicador de los camiones? Ya hasta me conocían así. Y le dije: pues yo sirvo a Dios y predico donde se pueda. Y muchas veces yo iba en el camión y Dios me decía: ahora predica. Y yo levantaba mi voz y era un respaldo tan hermoso de Dios cada vez que lo hacía. Pero una vez yo decidí no hacerlo. Y fue horrible. Me bajé del camión y sentí como el Espíritu Santo fue contristado. Me dolió el espíritu. Fue terrible. Me sentí muy mal. No desobedezca a Dios. Cuando Dios le hable específicamente, obedezca a Dios. Yo creo que hay una riqueza tremenda en el escuchar la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios, que Dios nos hable. Hay un testimonio que me gusta compartir porque habla mucho de cómo es específica la palabra de Dios. Dios me ha hablado muchas veces de una manera específica y muchas veces lo hace a través de la Biblia. A veces me despierto y Dios me da una inquietud que me lleva a la Biblia y empiezo a hojearla, y ahí donde me detengo las palabras saltan, se clavan en mi corazón, y estoy seguro que muchos, si no es que todos, hemos tenido este tipo de experiencia. Un día en Guadalajara estaba de visita en la casa de mi papá, estaba dormido y me desperté con esta inquietud, así es que abrí la Biblia, empecé. En ese entonces no había tecnología como para tener una en el teléfono, así es que me puse a hojearle
y no encontré nada, así es que me quedé con esa inquietud y me postré y empecé a orar y Señor, ¿qué es? Háblame, muéstrame qué es. Y el Señor me habló y me dijo, ve y pídele perdón a la esposa de tu padre. Mi papá empezó a andar con esta mujer muchos años antes. Yo recuerdo que la primera vez que supe de esta mujer, estaba yo en mi cama, mi papá y mi mamá estaban en su recámara y los oía discutir y oía a mi mamá llorar. Entonces pensaba yo que iba a ser el látigo negro y iba a traer venganza, ¿verdad? Y justicia. Pero esta mujer pues terminó separando a mi papá de mi mamá. Murió mi madre cuando yo tenía 18 años y para nosotros fue un tiempo muy difícil ir a vivir con mi papá y con ella. Así es que cuando Dios me dice, ve y pídele perdón a la esposa de tu padre, pues ya sabrá usted que yo dije, ¿de veras, Señor, quieres que le pida perdón? Pues el Señor no dice muchas palabras, pocas, pero bien concisas. Ve y pídele perdón a la esposa de tu padre. Así es que yo me paré y fui a la recámara donde dormía mi papá con esta mujer y me paré en el marco de la puerta y dije, son las 5 de la mañana, Señor, están bien dormidos, pero si es tu voluntad, haz que mi padre gire sobre su eje. Mire, todavía estaban las palabras en mi boca y él... Ya. A ver otra vez, Señor. Fue tremendo. Cuando Dios habla específicamente, no siempre, pero a veces puede cumplir este tipo de anhelos del corazón. Cuando Dios no habla específicamente, no haga eso porque es tentar a Dios. Yo dije, Señor, está ahí mi papá, no te lo puedes llevar. Y todavía estaban las palabras en mi boca y él se despierta y dice, ¿qué haces ahí? Se levanta y se va al baño. Pues ya me acerqué y estaba yo en esas de pedirle perdón a la señora Isabel y sale mi papá del baño y dice, no, ¿qué estás haciendo? Y jalándome, y ya se imaginarán, ¿no? Yo, ya, déjame, tengo que pedirle perdón. El punto es que le pedí perdón y qué libertad trajo Dios a mi vida, seguro también a la vida de esta mujer. Cuando nosotros obedecemos a Dios, siempre hay una gran bendición. Todas las cosas obran para bien a los que amamos a Dios. Y cuando obedecemos lo que Él nos está pidiendo, mucho mayormente. Tengo muchos testimonios de cómo Dios ha hablado específicamente a mi vida. De cómo entré al instituto bíblico. De cómo Él un día me estaba hablando al corazón. Así en medio de una enseñanza, en medio de un congreso. El orador estaba a punto de decir quién está dispuesto a darle 2 años de su vida al Señor. Y desde que dijo quién está dispuesto, yo ya sabía que tenía que levantarme. Me levanté de la silla, levanté mis 2 manos y le dije al Señor, no te doy 2 años, te doy toda mi vida. Mientras hablaba el orador y terminó diciendo lo que ya le dije. Es poderosa la palabra de Dios. A veces Dios nos habla específicamente y tenemos que esperar el cumplimiento. Pasaron 6 meses para que yo pudiera entrar al instituto. Pero cuando Dios habla específicamente, habla específicamente. Una vez en Guadalajara, fui a visitar a mi papá, fui a visitar una congregación. Yo no vivía allá, vivía aquí en Puebla, pero me metí en una congregación y me acuerdo que me senté, llegué temprano y me senté donde había un montón de sillas vacías, estaba soltero y dije, pues igual llega aquí la promesa de Dios, ¿verdad? Pero no fue así. Entonces yo me senté ahí y delante de mí llegó un señor ya grande de edad, canoso, con arrugas, con una mujer más joven que él y dos hijos.
Y me acuerdo que el pastor dijo, hoy nos va a compartir el misionero Percy Quanroth. Y se levanta el Señor. Perdóneme, yo tenía meses en el Señor, no sabía. Yo dije, uy, me voy a dormir. Dios escuchó eso. Qué tunda me puso el Señor en medio de esa enseñanza. En esa enseñanza el Señor me decía, yo no te llamé a ser ingeniero. ¿No se oye? ¿No lo entiendes? Te lo vuelvo a repetir. Yo no te llamé a ser ingeniero, te llamé a ser pescador de hombres. Así o más claro. Fue tremendo, tremendo. Dios es soberano y habla específicamente. Y yo sabía que estaba hablándome a mí. Mi padre, cuando supo que iba a dejar Volkswagen, iba a dejar de ser el asistente del director de ingeniería de planta, dije, papá, pues voy a entrar al instituto bíblico. Y me dijo, ¿cómo crees que vas a dejar eso? Y dije, sí, es que tu hijo se murió hace un año, yo soy un hijo de Dios y voy a servir a Dios. Y se volteó y me vio y me dijo, lo que tienes es una psicosis mística progresiva, hijo. Él es médico y ya me había diagnosticado. Pero sí entré al instituto y fue una bendición. Dios pasó una aplanadora sobre mis finanzas, mi economía, el orgullo, la soberbia, la altivez, tantas cosas que había en mi vida fueron aplastadas, hechas pomada por su poder. Yo me acuerdo que en ese tiempo iba por la calle y veía a los adolescentes ahí echándose unas tortas de chuleta con un licuadote de fresa y yo no traía ni para un gansito. Metía las manos a la bolsa y no había nada. Dios pasó una aplanadora sobre mi vida para mostrarme que yo no dependo de los hombres, no dependo de mi inteligencia, ni de mi sabiduría, ni de mis virtudes, ni de mis talentos, ni de la ingeniería, ni de la maestría, ni del posgrado, ni nada. Dependo de Él. Pero déjeme cerrar hablándole de la voluntad moral de Dios. La voluntad moral de Dios, mire, cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios, Señor, dime si este local es el correcto, Señor, muéstrame si ella es la mujer de mi vida, si es con ella con la que me debo de casar. Cuando Dios no contesta, cuando Dios no habla específicamente, porque Dios no le habla a todos específicamente, cuando Dios no contesta, su voluntad soberana, buena, agradable y perfecta se manifiesta. Pero ¿yo cómo sé? Es ahí donde entra la voluntad moral. Cuando no nos ha hablado específicamente Dios, entonces nosotros tenemos que recurrir a la palabra de Dios. Tenemos que usar su voluntad moral. Esta es su voluntad moral. La palabra de Dios. Ella nos fija los límites y las fronteras de donde nos podemos mover con libertad. No podemos transgredir esos límites y esas fronteras, y mientras no los transgredamos, mientras no pasemos por encima de ellos, podemos movernos con tal libertad que podemos decidir lo que nosotros queramos. Es maravillosa la voluntad moral de Dios. Nosotros dejamos el local de Margaritas porque su voluntad moral dice no debáis a nadie nada. Y yo no debo nada. Mañana pagamos lo que falta, llueve, truene o relampaguee. Nosotros somos una iglesia que no debe nada a nadie. Dios siempre nos ha sustentado. Y cuando yo vi que era insostenible tener ese local,
lo dejamos. ¿Por qué? Porque eso dice su voluntad moral. Dios, gracias a Dios, después confirmó hablándome específicamente a través del libro de Jeremías. No tengo el tiempo para llevarlos allá, pero fue muy específico. Lo compartí con el liderazgo y sentimos que, algunos con lágrimas, que era de Dios. Y dejamos ese lugar, porque nosotros somos la iglesia. Su voluntad moral es picuda. Me encanta hablar de esto porque cuando yo hablo de este tema, enseño a padres y enseño a hijos. Segunda de Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Con este versículo, con estos límites y fronteras que Dios establece para tomar una decisión con respecto a la pareja, si Dios no me habla específicamente, si Dios no me dice, Nancy, a ver, ven mi amor, párate aquí. Okay. Mejor acá, hay más espacio. Ahí, voltea para allá. Ahí, espérame. Si Dios no le habla específicamente en un sueño y usted se ve corriendo en la playa, si usted no soñó eso, Dios no le habló específicamente, usted tiene límites y fronteras que tiene en la palabra de Dios. ¿Sí me expliqué? Entonces, ¿cuáles son esos límites y fronteras? Pues la palabra dice que no me una en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, vamos a suponer que, vamos a decir que hay 7,000 millones de habitantes, números redondos, en el mundo. 3,500 son mujeres. Bueno, un poco más, pero vamos a decir que 3,500 millones son mujeres. Vamos a decir que de esas mujeres casaderas que están entre, vamos a decir que yo tengo 18, 20 años, ¿verdad? Y que voy a escoger más, ¿verdad? 25 años, y voy a escoger esposa, entonces tengo que ver entre las que tengan 18 y 25. Entonces, vamos a decir que de esas nada más queda 1 millón de personas. 1 millón de mujeres en el mundo que aman a Dios, que hablan en lenguas, que conocen al Espíritu Santo, y yo de todo ese millón de mujeres solamente voy a conocer a 200, déjeme exagerar, 200, y las sentamos aquí. Entonces yo puedo decir, de Tin Marín, de Doping, güey, Cucarama, Caratite fue, yo no fui, fue Tete, pégale, que ella fue. ¿Y sabe qué? Es tan grueso nuestro Dios que ya sabe cuál vamos a escoger. Mire, se quiebran mucho la cabeza los jóvenes. Un día llegué a la oficina de Roberto Torres y me acuerdo que entré a platicar con él y me dice, ¿y qué? ¿Cuándo te casas? Y yo dije, pues cuando me lo revele el Señor. Y me dijo, no seas tan espiritualoide. Híjole, cómo me cayó gordo ese día lo que me dijo. Pero ¿sabe qué? Tenía razón. Y me dijo, mira Alejandro, esto es tan fácil como que tú le pides, tú eres su hijo, ¿no? Es el hijo del Padre Celestial, y le dices, papá, quiero un globo. Y entonces el papá te lleva al parque y te dice, mijo, ahí están los globos, escoge el que quieras. Y entonces tú empiezas, no, yo quiero hacer tu voluntad, papá, dime cuál. No, ¿verdad? Como que no va. Y mi hijo solamente escoge, no, pero es que no me quiero equivocar. Mi hijo, escoge el que quieras. Y ese ejemplo que me dio, hombre, marcó mi vida, pues. Entonces, cuando Dios no te habla
específicamente, entonces tú puedes estar de tin marín, de dopingüe, cucaramácara, títere fue, vamos a engañar al Señor. Voy a hacer como que escojo, pero no escojo otro. Yo no fui, fue tete, pégale, que ya, ¡fue, te engañé, Dios! No podemos engañar a Dios. Él ya sabe a quién vamos a escoger. Y ha puesto todo en ella desde que la formó en el vientre para que sea mi ayuda idónea. Qué interesante, qué precioso es contar con su voluntad moral. Porque su voluntad moral nos deja clarito. Mire, lo invito a que si usted se ha comprometido con Dios, ha querido honrarle, obedecerle, bueno, no sé cómo sea su vida, pero vamos a decir que lleva un día bien, queriéndole honrar, o una semana, un mes, un año, 10 años, 15 años, 20 años, lo invito a que voltee hacia atrás. Y ese tiempo que usted ha estado bien con Dios, que usted ha querido honrarlo con sus decisiones, que ha estado queriendo hacer su voluntad, que ha estado leyendo, orando, teniendo una relación personal con Él, lo invito a que usted encuentre una desviación de su voluntad. No la hay. Es muy difícil equivocarse cuando uno quiere honrar a Dios, equivocarse en algún momento, porque Dios no permite que nos equivoquemos. Dice la Escritura que por torpes que seamos, no nos extraviaremos del camino. Y es por su Espíritu que mora en nosotros. Cuando nosotros queremos honrar a Dios y caminamos en su voluntad, es muy difícil equivocarse. Así es que, qué libertad tan poderosa tener la palabra de Dios para tomar decisiones. Es poderoso. Así es que si Dios quiere establecer su voluntad soberana sobre esta congregación, se va a llevar a cabo. Sobre cada persona de los que están aquí, se va a llevar a cabo. Su voluntad específica, cuando llegue, es muy importante que la obedezcamos. Muy importante que usted cada vez que oiga la voz de Dios diga sí. Es más, es un requisito para seguir oyendo su voz. Si usted oye su voz y no la hace, oye su voz y no lo hace, oye su voz y no lo hace, se va a escasear la palabra de Dios. Pero si usted obedece lo que Dios le está hablando, vuelve a venir la palabra de Dios, y vuelve a venir la palabra de Dios, y vuelve a venir la palabra de Dios. Y su voluntad moral nos da una libertad sensacional para movernos en la vida. Dice la Escritura que qué rey sale con sus 10,000 a enfrentar a alguien que viene contra él con 20,000, sino más bien hace cartas pidiendo condiciones de paz para entrar en paz. ¿O qué persona se pone a construir una torre sin haber hecho los cálculos antes? Tenemos que usar, cuando no nos habla específicamente de Dios, tenemos que usar su voluntad moral, nuestra inteligencia, lo que hay de acervo de su palabra en nuestro corazón. Tenemos que ir con nuestro pastor, con nuestro consejero, para adquirir confirmación y así poder hacer la voluntad de Dios. Cierre sus ojos, por favor, vamos a orar. Papá, gracias. Gracias por tu palabra poderosa. Gracias por tu voluntad buena, agradable y perfecta. Tus pensamientos de bien, de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Gracias, Dios. Gracias por tu voluntad soberana, que entre muchas otras cosas tiene un llamado para cada uno de los que están aquí. Tú nos has llamado, Señor, y estamos aquí el día de hoy porque tú nos has convocado, nos has llamado, y hoy, Señor, nos has hablado al corazón. Espíritu Santo, gracias, porque sin ti no hay guianza divina. Sin ti estaríamos extraviados, perdidos, pero gracias, Dios, que podemos contar con tu presencia, con tu Espíritu, Dios, y caminar en esta tierra
guiados por tu Espíritu. Señor, en el nombre de Jesús, yo levanto delante de ti a cada persona que está en este lugar. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que reconozcan tu voluntad en todo momento y que obedezcan tu voluntad, que no se dejen distraer, que no se dejen desviar, que no se dejen engañar, que conociendo tu voluntad hagan lo que a ti te agrada. Padre, en el nombre de Jesús, yo los bendigo, los cubro con tu preciosa sangre y declaro en el nombre de Jesús que la guianza del Espíritu Santo está sobre cada uno de ellos. Señor, gracias, gracias. Gracias por cada persona que ha comprometido su corazón contigo, que ha consagrado su corazón a ti. Cada persona que ha recibido tu salvación. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Yo los bendigo, los bendigo, los bendigo. Y declaro que no se extraviarán en el nombre de Jesús, sino que permanecerán en tu voluntad, haciendo tu voluntad. Y Señor, gracias. Gracias por el privilegio y la oportunidad que nos has dado de reunirnos el día de hoy. Queremos darte a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén.